Bienvenidos todos. ¿Quién me puede decir, ya esta es la tercera entrega de este mensaje de vida eterna, como todos los mensajes que nos regala nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién me puede decir cuál es el título de la predicación? Pastor, muy buenas tardes, ¿cómo Jesucristo está? nuestro Salvador, pastor. Buenas tardes, Cecita, ¿cómo está? ¿Quién habló? ¿Eli? Sí, señor. Elicita, Cristo es mi salvación. Sí, señora. Cristo es mi salvación. El tema o subtema de este gran tema es si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Entonces, el Señor nos ha ido mostrando, les decía a ustedes, a lo largo de todo este caminar en el Señor Jesús, eh, desde antes de la fundación, o sea, desde antes de que el Señor pisara la tierra como hombre, siempre han habido esas divisiones. Notemos que cuando el mismísimo Señor llegó a, a cumplir la profecía de que Él era el Mesías, que Él es el Cristo, que Él era Dios en medio de todos los hombres, se encuentra con un grupo de religiosos, se encuentra con un grupo de religiosos que todos conocemos que eran los fariseos, los escribas, todas estas personas que estaban encargadas de, de las escrituras, de la enseñanza. Y ellos estaban esperando al Cristo, como está profetizado en el antiguo pacto. Ellos esperaban al Cristo. Y, y el Cristo vino. Y cuando el Señor Jesús, el Cristo, llega, encuentra una cantidad de situaciones a nivel de las escrituras totalmente tergiversado, con normas y leyes de hombres. Estos creían en esto, estos en otro. Vemos como, por ejemplo, cuando vino en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3 que vino Nicodemo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Nicodemo vino y Nicodemo era un principal, era uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos, dice ahí en Juan capítulo 3:1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este vino a Jesús de noche, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino este personaje de noche? Porque este tipo era un principal, o sea, un principal de esta sinagoga, de estos religiosos. eh, Ellos estaban en contra de Jesús, de hecho lo querían apedrear porque le decían a Jesús que él era un simple hombre, que cómo iba a hacerse Dios él siendo hombre. Entonces, por ende, este siendo un principal también tenía esas dudas, pero sin embargo el Señor ya lo estaba atrayendo hacia él, que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, porque el Señor a los suyos los escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no vino de día? ¿Por qué no vino de día? Porque de día lo iban a ver sus otros compañeros fariseos que estaban en contra de la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, por eso él vino de noche, para que pues en la oscuridad no se puede camuflar y pasa desapercibido, pero él quería aprender las enseñanzas del Señor Jesús. De hecho, él no le dijo al Señor Jesús, ¿a qué venía? Sencillamente, como nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, él todo lo sabe, todo, leyó en su mente y en su corazón, escuchó su mente y su corazón, que él iba a buscarlo era para saber cómo ganar el reino de los cielos. Dice, ¿cómo puedo ver el reino de los cielos? Dice ahí en el versículo 3, ¿cierto? Porque antes en el 2 le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No fue directo a decirle, quiero que me digas. Por eso el Señor Jesús en el 3 le responde de una vez,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque esa era la pregunta que él traía. Pero lo que yo quiero darles a entender es, lo mismo está sucediendo hoy. Ya el Señor Jesús vino en carne, el Todopoderoso se hizo carne, y eso ha generado, eh, por la mala interpretación de las escrituras, porque la misma escritura dice que esto no es interpretación personal y muchos predicadores predican a nivel personal eh, este mensaje. Por ende, este tema que estamos viendo no está excepto de que esté dividido, porque hay unos que dicen que la salvación se pierde y otros que dicen que no. Lo mismo que otros dicen que uno se condena porque comió cerdo, y el otro dice que se va al infierno porque no guardó el sábado, el otro dice que se va al infierno porque come carne, el otro se va al infierno por la ropa, el otro, y la escritura nos ha ido enseñando y mostrando que no por esas cosas de las obras de, de la carne nosotros nos vamos a perder o nos vamos a salvar. Partamos de que hace un mes, del mes pasado, estuvimos viendo sobre la gracia, que es ese regalo que el Señor nos dio. Y hoy vamos a hacer énfasis en algo muy hermoso que es ese sello que el Señor nos puso ya. Y es un compromiso grandísimo que tenemos para que nosotros podamos entender de una vez por todas que la salvación no se pierde, no se pierde. No por eso quiere decir, como eh, yo ya estoy salvo, entonces voy a pecar más, voy a pecar y el Señor ya después me vuelve y me perdona. No, no, en esa manera no, porque el Señor Jesús dice que por los frutos nos van a conocer. Y una persona que verdaderamente está en el camino del Señor cada día se aparta más del pecado, no lo busca, se aparta. Obviamente dice la escritura que cuando nosotros pecamos es porque somos atraídos por esas concupiscencias que moran en nosotros. Y nuestra tarea como seguidores del Señor Jesús es ir muriendo todos los días a la carne para eso, para no estar cayendo y agradar a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, nos vamos para recordarles un poquitico, ahí terminamos, de ahí para abajo empezamos. Vamos a Efesios 2:1, en el libro de Efesios 2:1. Los que quieran seguir un hilo conductor de este mensaje, pueden entrar a internet, al canal de YouTube, y escriben Casa de Oración Torrefuerte, Dubai, y ahí están todas las prédicas. Bueno, lo mismo pueden entrar a nuestra página web www.casadeoraciontorrefuerte.com. Ahí están en audio también las prédicas, y de paso, ahí hay como una flechita, como un icono chiquitico, como de un play, que casi ni se ve. Denle en play y ahí empieza a sonar música que alaba al Señor Jesucristo 24/7 para que puedan escuchar en sus computadores, en sus celulares, en su casa, y totalmente free, totalmente gratis, ¿vale? Y es una emisora sin comerciales. Los únicos comerciales que hay allí son citas bíblicas. Así que para que puedan ir hasta allá y busquen los mensajes y se pongan en alineación para que tengan un hilo conductor. La escritura es bien clara, transparente, dice, salvos por gracia. Ya sabemos a cabalidad qué es la gracia, ¿cierto? Es ese regalo inmerecido que el Señor nos da, inmerecido porque nosotros merecemos es la muerte, y sin embargo Él, en su infinito amor y misericordia para con nosotros, eh, hizo ese sacrificio en ese madero por usted y por mí, para que al derramar esa sangre hizo una remisión de pecados,
O sea, esos pecados de nuestros pecados fueron en su sangre y eso es fe. Quiere decir que esa sangre me limpia de todo pecado. El Señor ya nos justificó. Nos justificó. Al decir nos justifica significa que ya no nos juzga por ese pecado. Que las cosas viejas pasaron, que somos criaturas nuevas en Él, como dice en 2 Corintios 5:17. Somos criaturas nuevas. Nacimos de nuevo y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Entonces dice aquí en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya sabemos que el Señor dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros también estábamos siendo antes del Señor en nuestras vidas hijos de desobediencia, hijos del padre de la mentira, como dice la escritura, Satanás. Dice, por eso dice aquí que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice allí, por gracia somos salvos, porque al Señor le plació. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso que tú haces a veces, que ojalá tiene que ser más constante, de irle a ayudar a otra persona, de colaborarle económicamente, de visitarlo cuando está enfermo, de visitarlo cuando está quizás en una prisión, tanto espiritual como física, de brindarle un techo. Todo ese amor hacia el prójimo, todo eso lo preparó el Señor Jesús antes, de antemano, para que nosotros anduviésemos en eso. Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que fui yo, es que porque yo soy muy bueno, es que mis obras, yo hice esto, lo otro. La escritura es bien clara. No es por obras que nos vamos a salvar. Esas buenas obras es producto del fruto de que el Señor mora en ti. ¿Si ven lo diferente? Porque casi siempre eh, alguien me podrá decir, yo conozco personas que son ateas y eso ayudan a todo el mundo y dan plata y lo demás y esto y por allí y lo demás. Eh, Déjeme decirle que dice la escritura, muéstrame tus obras sin tu fe y muéstrame tu fe sin obras, porque una fe o una obras sin fe o una fe sin obras es muerta, no sirve, porque tiene que ir dirigido a la fe en Cristo Jesús. Yo tengo que creer en el Señor Jesucristo, porque
Sin fe, sin fe es imposible agradar al Señor Jesús. Hebreos 11:6, si no estoy equivocado, dice eso. Claramente dice que sin fe es imposible agradar al Señor Jesús. Entonces, por eso es muy importante que no pensemos que porque esas personas son buenas o porque yo soy igual al Señor Jesús soy muy bueno porque esas obras las hago yo porque soy muy inteligente. No, el Señor ya las preparó de antemano. Y aquel que no tiene el Señor y hace obras, dice que eso es muerto porque sin fe esas obras no sirven. Dice la Escritura, ¿si estamos entendiendo? Entonces, eh, dice en Efesios, y aquí ya entramos al tema de hoy, Efesios capítulo 1, Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14. Dice la Escritura, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que nosotros, ¿cierto? Por haber oído y estar cada rato escuchando esta palabra, eh, el Evangelio significa las buenas nuevas de nuestra salvación, que es por medio del Señor Jesucristo y por haber creído en Él. Acordémonos que en el libro de Juan 1:12 dice que a todos los que creen en su nombre nos da potestad de llamarnos hijos de Dios, no a cualquiera. Todos somos creación del Señor, pero Él le da potestad de llamar hijos de Él a aquellos que creen en su nombre. Pueden corroborarlo ahí en Juan 1:12. ¿Sí? ¿Alguien me puede leer Juan 1:12 para ver si, para no salirme de aquí de Efesios? Yo, tío. Gracias, Emily. Juan, perdón, 1:12, sí. Sí. Dice la palabra del Señor. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Amén. A todos los que, gracias mi hermana, a todos los que le recibimos al Señor Jesús, es decir, a los que creemos en su nombre, nos da la potestad. ¿Qué es darnos la potestad? El derecho, la autoridad de llamarnos hijos de Él. Qué bendición, ¿verdad? Por eso aquí es muy importante entender que la promesa, ¿cierto? El Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa es ese sello que Él nos dejó dentro de nosotros. Por eso allá en Corintios Él también nos dijo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo. Y a veces pasamos eso como tan a la ligera, pasamos eso como tan desapercibido, como que no le damos la magnitud de eso merece. Y es saber que nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. Aquel día de Pentecostés, cuando Él se fue y se sentó en su trono de gloria, en su poder, Él dijo que nos hizo una promesa que nos iba a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad, es el que mora en nosotros. Ese Espíritu es el que le redarguye a usted y a mí de juicio, de pecado y de justicia. ¿Ah? ¿Cómo vamos ahí? Eso es importantísimo. Entonces, y lo más importante es que dice que son las arras de nuestra herencia. Qué bonito. Las arras de nuestra herencia es como cuando usted va a comprar una propiedad
y, y la aparta para usted, para que nadie más se la lleve. Entonces usted llega y dice, deja 5 millones, 20 millones y aparta esa propiedad, son las arras, y después toma posesión de ella para allá cuando traiga lo demás. Así sucede. El Espíritu del Señor está en nosotros como esas arras para cuando el Señor venga, ¿cierto? El Señor venga, dice que vamos a tener la redención de la posesión. Ya el Señor, Él adquirió esa posesión, Él adquirió esta vida, esta alma para Él, porque Él lo quiso así, Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para vida eterna. Por esa razón, cuando Él venga, esa posesión que nos dio, Él la va a llevar para nosotros para alabar, sabe, su santo nombre. Por eso la vida eterna de cada uno de nosotros es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en el momento de la fe, un nuevo cristiano es marcado como un sello, o sea, es un sello espiritual. Por eso los que han leído Apocalipsis y hablan sobre la marca de la bestia, dice que algunas personas van a ser marcadas por esta bestia, por la maldad, pero la escritura dice que si fuere posible, hasta nosotros podríamos ser engañados, pero no puede ser posible que una persona que tenga el Espíritu del Señor sea engañada. Amén. ¿Vale? Así que le van a poner la marca a todos aquellos que han negado a Cristo. Nosotros ya tenemos una marca. Por eso Satanás quiere usurpar, quiere robar ese sello y engañar a la gente. Por eso unos van a ser marcados en la frente, otros van a ser marcados en la mano, como está escrito. No sabemos de qué manera se va a hacer, si es literalmente un sello, o es este sello que tenemos nosotros como es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de estas cosas de sellar, es un símil o comparación para cuando una persona queda con un sello, queda marcado. Ese símil y comparación se hizo con el Espíritu Santo en nosotros. Es un sello que nos marca como hijos escogidos del Señor. ¿Estamos por ahí? ¿Vamos bien? ¿Cierto? Entonces, aquellas personas, ustedes y yo, quien se nos prometió que actuaríamos como un depósito para garantizar la herencia del Dios Todopoderoso, automáticamente su vida ya no es la misma. No puede ser que una persona que more el Espíritu del Señor esté todavía caminando en el lodo, revolcándose todavía en la basura, o sea, en el pecado. Cuando hay personas que no tienen claro eso, fácilmente se desvían. Cuando viene una amiga o un amigo y ve que las personas tienen problemas, que se le enfermó un familiar, o quizás se le murió, que tuvieron un accidente, que lo echaron una cantidad de cosas empiezan a acontecer a una persona que está en Cristo Jesús, porque muchas personas piensan que al estar en Cristo no nos va a pasar nada. No, nosotros vamos a ser probados casi todos los días, hasta que venga el Señor Jesús vamos a ser probados. Y de hecho vamos a pasar por tribulaciones por causa del nombre del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús ya nos lo advirtió, dice que por causa de su nombre, por decir que Él es Dios, por decir que Él es el Cristo, que Él es Emmanuel, que Él es el Todopoderoso, todas palabras están escritas en la Biblia, yo no me las estoy inventando. Por decir todo eso, dice que nos van a rechazar, que aún las mismas personas de nuestra familia se levantarán como enemigos de nosotros por causa de esto, que nos van a perseguir, que nos van a encarcelar, que nos van a tildar de locos, que nos van a matar. Eso se llama esa persecución, esa prueba que es tribulación. Eso es una tribulación por causa del nombre del Señor. Entonces, como yo ya tengo todo eso,
Pero también tengo bien claro que ahorita lo vamos a leer en el libro de Romanos 8:28, que es la cita que sigue ahora, que dice que los que estamos en el Señor Jesús, todo, todo lo que nos pasa para bien. Ojo, todo lo que nos pase, todo, la palabra todo encierra las cosas buenas y las cosas malas. ¿Estamos? Entonces, cuando venga una persona, ya tú tienes todo este bagaje de citas, de palabra de vida eterna que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y viene una persona y te dice, yo creo, mi hermana, mi hermano, que es que a usted le están haciendo brujería. Por eso está pendiente de eso, porque le están haciendo brujerías. Mis amados, la brujería sí existe. Esos espíritus de maldad existen. De hecho, en el libro de Reyes eh, dice la escritura que el Señor le envió a Saúl un espíritu malo. Porque yo quiero hacer énfasis, yo voy a hablar con un hermano de Cuba, de que todo lo hace el Señor, todo, absolutamente todo lo hace el Señor, y es aquí donde el punto bien claro que tenemos que tener, todo lo que hace el Señor es justo, porque en la justicia de Él no hay pecado, en la ira de Él hay justicia, porque Él es santo. Nuestra ira no obra la justicia, nuestra ira es pecaminosa. No hay justicia en nuestra ira. En cambio, en la ira del Señor sí, porque es justo. Entonces, todo esto que está aconteciendo, todo esto que está pasando en el mundo, todo lo que Él nos lo advirtió, que antes de que Él venga, iban a haber terremotos, que van a haber pandemias, van a haber, la palabra exacta que utilizó el Señor fue eh, pestes, que van a haber guerras, que van a haber rumores de guerra, que se entregarán unos con otros, que se va a multiplicar la maldad, que los hijos ya no respetarán a los papás, todo eso. Y dice el Señor, pero todavía no es el fin. Él le está dando varias señales de antes del tiempo. Y hay una cantidad de cosas que tenemos que empezar a leer, y después vamos a mirar todas estas cosas proféticas, porque la única profecía es esto en las Escrituras. Como por ejemplo, habla que el río Éufrates se va a secar. Es una señal. Y si ustedes miran el río Éufrates que pasa por Irak y parte de Irán y va hacia Israel, ese río ya está casi seco. El año pasado, en el 2025, se secó a la mitad. Y todas esas cosas son proféticas, y eso es señales de que el Señor Jesús viene muy pronto. Entonces, cuando me dicen que es que el brujo, que usted, si eso existe. Pero hoy la escritura me está mostrando, me mostró en Efesios 1:13-14, que el Señor nos selló. Y la escritura es bien clara. Por una misma fuente no puede salir agua dulce ni puede salir agua amarga. Si nosotros tenemos al Espíritu, es imposible que la maldad pueda entrar en nosotros. Lo que pasa es que tenemos que entender que estamos en pruebas, que tenemos tribulaciones, que eso es necesario que pase en nuestra vida para que nuestra fe crezca. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, y Él quiere que le agrademos, y por eso nuestra fe tiene que crecer cada día más. Les decía a ustedes, el estar aquí es confirmar que yo creo en la vida eterna, en la resurrección. Yo creo que el Señor nos va a dar una vida mucho mejor, que todo esto que estamos viendo es pasajero, totalmente pasajero. No nos debemos aferrar a eso. Entonces, cuando te digan, debemos aferrarnos más a eso, a que el Señor nos va a dar una vida nueva. Este cuerpo nos lo va a cambiar, este cuerpo pecaminoso nos lo va a cambiar. Entonces, cuando yo tengo bien claro que estoy salvo, y viene una persona y me dice,
que me están haciendo brujería y entonces yo le echo la culpa a eso, de mis situaciones, de todo lo que me esté pasando, estoy negando a Cristo, estoy negando que tengo a Cristo en mi corazón. Eso no puede salir del pensamiento de una persona que el Señor selló con su Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que borrar esa marca, sacarse, salirse de ahí, retirar el espíritu, cancelar ese depósito, esas arras, romper su promesa, revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria. Él tendría que hacer todas esas cosas para que la salvación se pierda. Pero el Señor no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. Ahora vamos a ver en el libro de Tito que dice que el Señor no miente. El Señor no miente. A un cristiano se le garantiza la glorificación. O sea, Él nos está garantizando que cuando Él venga en las nubes, cuando Él venga en la nube y que todo ojo lo va a ver, dice que se levantarán primero los que duermen en santidad, o sea, los que murieron creyendo en Cristo, sellados por Él. Y los que hayamos quedado, si quedamos vivos, estamos todavía vivos, cuando Él venga, dice que el Señor los va a levantar y mientras vamos el proceso hacia Él, nuestros cuerpos van a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser cambiados de esta parte a una parte incorruptible, glorificados. Entonces, a un cristiano se le garantiza eso en la salvación, porque el Señor ya lo predestinó, el Señor ya lo escribió así y lo estableció así. Miremos en Romanos 8, como les dije a ustedes ahorita, Romanos 8, 28 al 30, que ahí nos dice claramente qué es lo que les quiero decir. ¿Ya lo tenemos ahí en su ojito? Eliane, una Yo lo pregunta. puedo leer, pastor. Gracias, hijo bello, ya te la dejo leer. Eliane, por favor salúdeme a Lecito, dígale que lo amo mucho y que feliz cumpleaños. ¿Sí me Buenos escucha por días, ahí? muchas gracias, ya le digo. Sí, que un feliz cumpleaños, que yo trato de llamarlo esta noche. Bueno, ¿Vale? listo, doctor. Sí, señor. Los extrañamos muchísimo. Bueno, dice, por favor, Tomasito, léeme Romanos 8, 28, por favor, al 30. La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Gracias. Qué palabra tan clara, transparente, la que hemos venido trabajando estos días. Acuerda que hablemos que el Señor nos justificó, ya, ya no hay ningún acta que nos señale como pecadores, porque el Señor nos justificó y ella no se acuerda más de esos pecados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos cada día que morir a la carne, porque dice claramente que Él dice que, bueno, ya leímos que todos los que aman al Señor Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien, todas, todas. Ahí no cabe es que le están haciendo brujería, no. Ahí es que todas las cosas, si me están pasando cosas malas, es porque está pasando para bien para mi vida. Solamente que tengo que orar, esperar en el Señor y pedirle fuerzas al Señor. Les decía a ustedes, a veces uno está en unas situaciones que a veces nos esmeramos más en orar para que el Señor me saque de ahí, sabiendo que quizás lo que el Señor quiere es que yo esté ahí para enseñarme algo. Y es cuando uno está en esas situaciones difíciles, orar, Señor,
Fortaléceme, lléname con tu Santo Espíritu, guíame, Señor. Eh, es más sublime que estar pidiendo, por favor, quíteme esto. Es como que no confío en el Señor. Pero cuando tú sabes que eso que está pasando es para bien, tú pides guía, más bien. Guíame, Señor, muéstrame qué me quieres enseñar con todo este dolor. Es lo que la Escritura me está llevando a hacer. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ojo, a estos también llamó. Nadie puede decir, es que yo me convertí al Señor. Cuando me convertí al Señor, no, usted no me convirtió, el Señor lo llamó. Porque así vamos, nadie quiere, sino es por la misericordia del Señor que somos movidos y Él nos atrae a Él. Él nos llamó y como me llamó, también nos justificó. ¿Cómo nos justificó? En la cruz. Él recibió el pecado de todos los que creen en Él para que no seamos señalados en un juicio cuando Él venga. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo? Ya nos puso unas arras en nuestro cuerpo, nos puso un sello que es su espíritu dentro de nosotros, para cuando Él venga por su iglesia, que es cada uno de ustedes, su nombre sea glorificado y Él nos glorifica este cuerpo. ¿Ve cómo está de clara esta situación? Espero que lo estemos entendiendo. Estemos entendiendo muy bien esto. Romanos 5, 9. Romanos 5, 1, 9. Dice la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si se da cuenta que les decía antes, todo eso que nos pasa para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces es algo positivo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya tenemos claro que es la tribulación, ¿cierto? Es esa prueba grandísima por causa del nombre del Señor Jesús, por usted mencionar al Señor Jesús, por decir que el Señor Jesús es Dios, que es el Todopoderoso, que Él es el creador del cielo y la tierra. Dice que esa tribulación, esa persecución que van a tener con usted, va a producir paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ese sello. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores, por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve lo que me está diciendo la Escritura. La mayoría de la gente hace un sacrificio por una persona que es buena. Se sacrifica por una persona que es buena. Entrega su corazón para que una persona buena viva. Yo le entrego mi corazón a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, si hay que, porque yo ya he vivido más, entonces ellos necesitan, yo entrego mi corazón. Eso, ahí lo dice la Escritura. Pero mire lo que hizo el Señor. Mas el Señor Jesús muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó la vida por todos los pecadores. ¿Usted entregaría la vida por un pecador?
¿Sí ve? Eso es lo que me está mostrando la escritura. Dice, pues mucho más estando ya justificados, ya, pues con mayor razón que ya el Señor limpia ese pecado, que te perdonó esos pecados, ¿cierto? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De ese castigo que va a venir sobre la tierra cuando el Señor se presente, porque dice que todo va a arder en fuego. Si estamos entendiendo lo que es la importancia de la salvación, porque esto todo va a ser quemado, todo, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde vamos a vivir para siempre con nuestro Señor Jesús, donde ya no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, donde vamos a ver cosas que ojo humano no ha visto ni oído ha oído. Tantas cosas, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor. Muchas cosas y hermoso estar en la presencia de nuestro Dios para siempre. Entonces, mire cómo estamos entrelazando esto que acabamos de ver, de ese sello que son las arras, ¿cierto? Que nuestro cuerpo sea glorificado para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Hermoso dice que ya estamos, pues nosotros mucho más ya estando justificados en la sangre de Él. Eso es fe, eso es fe. Y vuelvo y repito y no me cansaré de repetir que la sangre del Señor Jesucristo no la usemos para hacer brujería ni chamanismo. Porque cuando una persona le dice a usted que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo, para que te vaya bien, que cubre ese viaje con la sangre de Cristo, cubre la tienda que compró nueva con la sangre de Cristo para que te vaya bien. Mire que es que mi esposo bebe mucho, mire, cuando él duerma borracho, ore, levante sus manos, esos son los consejos, y lávelo con la sangre de Cristo para que le quite la borrachera. Estamos totalmente equivocados. La escritura me enseña que la sangre de Cristo solamente limpia pecados. Limpia pecados, solo pecados. Claramente dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que me limpia a mí de mi pecado y me justifica es creer en esa sangre que derramó el Señor Jesucristo, que Él lo hizo, que fue verdad, que es algo totalmente cierto en mi vida, que no tengo duda de eso, y que por ese sacrificio, esa sangre que derramó espiritualmente limpia mi alma, limpia mi ser para estar apto a la presencia de mi Señor Jesús. Un seguidor del Señor Jesús no puede perder la salvación. La mayoría, si no todo, de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo, entonces sería invalidado si la salvación se perdiera. La salvación es un don que Dios nos da y los dones que el Señor da son irrevocables. Los dones que el Señor da son irrevocables. Él no lo quita. Miremos Romanos 11:29. ¿Quién me lee, por favor, Romanos 11:29? Amén, pastor. Gracias, Giovanito. Dice la palabra en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Irrevocables son los dones. Son esas cosas que el Señor nos da. Todas esas cosas que Él nos da, como por ejemplo, la vida eterna, la justificación, ese sello que puso, todo eso que Él nos da, provienen de Él y eso es irrevocable. O sea, no va a ser quitado. Dice la escritura en Tito 1:3. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿sí? Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad,
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escúcheme bien, lo voy a leer despacito, no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que en este caso está hablando Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Eliane. Yo escuché una vez hace muchos años algo que decía así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como padecer necesidad. El día que yo escuché eso, yo decía, yo no puedo creer que el Señor me preparó, porque yo sé que todos los que están escuchando lo que están escuchando esto han padecido hambre y abundancia y escasez. Y al final dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor los bendiga a todos. Si a algún lugar yo quería llegar, era esto, a ser un hombre de mucha fe. Así que bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para Él, porque aquí seguiremos siendo siervos inútiles para su reino. En el nombre del Señor. Un abrazo a todos y el Señor los bendiga. Amén, amén, amén y amén. Esa cita que acaba de leer nuestro hermano Alex está en Filipenses. Filipenses 4. Déjense todo ese Filipenses 4 en la casa. Muy hermoso que apoya todo esto que estamos hablando. Filipenses 4. Entonces, bueno, entonces, ojo, que las escrituras nos declara que un verdadero seguidor del Señor Jesús ya no continúa viviendo en una vida inmoral, en una vida pecaminosa. Eso ya tiene que ir haciendo mella en nuestro corazón, ¿cierto? Que una persona que está en el Señor Jesús ya no puede vivir una vida pecaminosa, que no puede vivir sin arrepentimiento, porque el Señor, al morar a nosotros, Él nos redarguye de eso, de ese pecado que mora en nosotros. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Dice la escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Para que seamos llamados hijos de Dios. Ya vimos que leímos en las escrituras en el libro de Juan 1:12 que dice que a los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de llamarnos hijos de Él, hijos de Dios. Entonces dice acá, mire que es un amor tan grande que nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la palabra manifieste, manifestarse en el original es el griego phaneró, que significa que se hace presente, que se deja ver, que se hace visible, que se hace aparente. O sea, pero sabemos que cuando Él se deje ver, o sea, en la venida del Señor, que todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7, que vendrá por la nube, todo ojo le verá. Cuando Él se deje ver, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿A usted no le emociona eso? ¿A usted no se le pone la piel así como de pollito? Al leer eso a mí me llena de regocijo saber eso, que cuando lo veamos vamos a ser semejante a Él. Por eso Él nos glorifica. Qué hermoso es el Señor. Qué amor tan grande.
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él por eso vino, para quitarnos toda esta maldición de pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se acuerda? La serpiente, allá en Génesis 3, ¿eh? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, ese sello que es el Espíritu Santo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, o sea, se dejan ver los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hacer justicia es no pecar, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué cita tan hermosa? Yo quiero regalarle una que se me pone aquí que me encanta siempre y que me la repito a mí mismo. Cada rato es para mí, cada rato, todos los días. Ahí en Primera de Juan 2:6. ¿Quién me lee Primera de Juan 2:3? Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Quién me lo va a leer? Que es una bendición de palabra. Yo. Glorita. Buenos días, pastor. Dios me lo bendiga. Suegra Bella, muy buenos días para su merced. La palabra del Señor dice así en Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, Amén. amén, amén. Qué palabra tan hermosa que me complementa lo que acabamos de leer en Juan 3. Sencillo, dice que guarda los mandamientos, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. O sea, es hijo de Satanás, porque la palabra del Señor dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Estamos bien ahí? Dice la escritura en Primera de Juan 2:19, ahí mismo, Primera de Juan 2:20, Primera de Juan 2:20 al 29. Primera de Juan 2:20-29, dice la escritura. Pero vosotros, o sea, nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. O sea, en el Hijo, el Padre. Así está escrito en el original. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que nosotros recibimos de Él permanece en nosotros. ¿Sí ve? Volvemos a ese sello que estamos hablando hoy. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste, cuando se deje ver el Señor Jesús, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabemos saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si estamos entendiendo, hacer justicia es dejar de pecar. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, puede haber sido religioso, puede haber aparentado, pero nunca nació de nuevo una persona que cuando hablamos de que la salvación se pierde, porque ya hablamos que la salvación no se pierde, porque confundimos aquellas personas que han estado en la congregación o en muchas congregaciones o en el caminar del Señor, pero no hay frutos, no hay frutos de ninguna índole. Eso significa que es ese rango de personas a la que el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque ellos les van a decir, pero Señor, yo iba a todos los, yo tocaba el piano, yo cantaba, yo era el baterista de la congregación, yo alzaba las manos, yo ayudaba a la gente, una cantidad de cosas. Y el Señor dice, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque quizás nunca se arrepintieron de su pecado. Jamás. No cambiaron su naturaleza, no caminaron con Cristo, pensaron que por obras se iban a salvar, y ya vimos en las escrituras que no es solo por eso. En Mateo 7:16, vamos al libro de Mateo 7:16, Mateo 7:15 al 20. Mire lo que dice aquí: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Que está hablando de muchas personas, aún de muchos predicadores, muchísimos están en este momento en el mundo que son lobos disfrazados de ovejas. Y es aquí donde casi dentro de las personas que el Señor nos puede ir mostrando que no son salvas, porque solamente lo sabe el Señor Jesús, pero Él dice que por los frutos lo vamos a conocer. Pero no es mi tarea ni la suya señalar a nadie. Solo el Señor nos muestra esto para nosotros, que Él nos apartó para Él, entender que la salvación es nuestra porque estamos en Él, porque estamos sellados con Él. Dice 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de yo, el Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí estamos entendiendo? Y ahí más abajito aparece un tema que se llama los dos cimientos, y es espectacular porque con esos dos cimientos el Señor me muestra claramente que el que cava y hace un hueco bien profundo y pone buenas bases y, y pone como roca al Señor Jesucristo, jamás va a ser derribado. Pero es bien claro que el que hace la voluntad del Señor, no la voluntad mía, lo que yo quiero, lo que a mí se me da la gana, perdóneme la expresión, no entrará al reino de los cielos. Es el que hace la voluntad. Como Alex hablaba, Señor, aquí estoy, haga lo que quiera conmigo. Mi voluntad no la tengo yo, mi voluntad le pertenece a mi Señor. Y Él va a hacer conmigo lo mejor porque Él es bueno, Él es siempre bueno. Así que, mis amados, vamos a dejar ahí. Dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Padre, entramos en la cuarta entrega de este hermoso mensaje, Cristo es mi salvación. Así que léanse esta semanita lo que nuestro hermano Ale nos leyó en Filipenses capítulo 4, que es muy hermoso, como para que lo tengan como un devocional este fin de semana. Los amo mucho en Cristo Jesús. Les pido el favor, orar muchísimo. Dice la escritura que la oración del justo puede. Oremos por nuestros hermanos venezolanos, por todas estas familias que están damnificadas. Que el Señor siga tocando a esos grandes presidentes como Bukele, todas estas personas que han desbordado todo su corazón en ayudas humanitarias, llevando comida, máquinas, medicinas, abrazos, amor, compañía, y que mande sobre todo personas que puedan predicar este mensaje de salvación para que esas personas tengan esperanzas. Es en Cristo y no en las cosas materiales. Por las personas que murieron no podemos hacer absolutamente nada. Está escrito en el libro de Hebreos 9:27. El libro de Hebreos 9:27, vamos a leerlo para que ustedes siempre corroboren lo que este servidor les dice, para que le creamos al Señor. Hebreos 9:27 dice claramente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya los que murieron, ya hubo juicio para ellos. Ya no hay nada más que hacer. Esa enseñanza, mala doctrina, diabólica, que existe un purgatorio, eso es mentira del diablo. Mentira, no existe ningún purgatorio, ni el limbo, no existe. No, usted no puede pagar ningún ritual, ni misas, ni nada, y para que pasen a su ser querido de un patio a otro nivel hasta que llegue al cielo. Eso es mentira, falso. Murió y ya hay juicio. ¿Estamos? Así que por las personas que murieron, ya no podemos hacer nada. Pero por las personas que quedan vivas, pedirle al Señor que los fortalezca con su Santo Espíritu, que los llene para que puedan salir de ese dolor, de esa angustia, porque quienes hemos sentido la partida, yo no digo perdimos, porque yo no puedo decir que Alecito perdió a su abuelo, no, solo el Señor sabe si se salvó o no, y es decir, cuando tenemos la partida de un ser querido, duele por el apego, por la carne, por esas cosas, duele, porque aún todavía estamos en esta carne.
duele muchísimo. Y pedirle al Señor que sea llenándonos para que, llenando a todas estas personas, para que por medio de ese dolor conozcan a Cristo, para que en esa llenura del Espíritu se dirijan hacia el camino de la salvación, que puedan llegar esos alimentos y eso que puedan estar escaseando en estos momentos. Y tenemos que orar muchísimo por ellos y tener misericordia, dolernos también con ellos, porque no he visto a mi esposa llorar cuando salen esos niños y todas esas personas sin su familia. Y uno llora, dice el Señor, que lloremos con los que lloran, alegrémonos con los que se alegran y entristezcámonos con los que se entristecen. Y también seamos felices con los que están siendo felices. Así que seamos más empáticos y lo demás, cosas de juicios que puedan estar escuchando son juicios del Señor, que no nos compete a nosotros. A nosotros nos compete amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor Jesucristo me los bendiga.